Necesitas poner tu vida en equilibrio. No esperes al próximo mes ni al siguiente amanecer. El único terreno donde puedes actuar es este instante. En este video vas a descubrir cómo los gestos más simples, repetidos con intención, son capaces de transformar tu mundo interno. No se trata de grandes revoluciones, sino de pequeñas decisiones que, una tras otra, moldean tu destino. Cada palabra que eliges, cada pensamiento que permites, cada acción que sostienes con coherencia. Todo eso es lo que determina la armonía o el desorden en tu vida. No es un milagro lo que la endereza, sino tu propia disciplina. Filósofos antiguos como Séneca y Marco Aurelio lo comprendieron con una claridad feroz. La mente precede al destino. Cuando dominas tu pensamiento, el universo empieza a ordenarse a tu favor. Cuando entrenas tu carácter, el ruido externo se debilita. Cuando eliges actuar con propósito, incluso los días más inciertos adquieren dirección. Desde este momento, vas a recorrer un proceso para volver a colocar cada pieza de tu vida en su sitio. La mente, las emociones, las palabras y la intención. Cada lección será un paso firme para reconstruir tus cimientos, recuperar tu enfoque y vivir con mayor presencia y fortaleza. Haz de este momento tu punto de inflexión. No mañana, no después, porque ningún cambio auténtico ocurre mientras sigues esperando el instante perfecto. El poder que transforma tu vida no está en el calendario, sino en tu decisión de actuar ahora. Lección 1. Concéntrate en una tarea a la vez. La mente quiere abarcarlo todo: resolver, anticipar, controlar, entender. Pero en ese intento de tenerlo todo, lo pierde todo. Porque cuando tratas de dominar el mundo en un solo gesto, terminas dejando caer lo que realmente importa. El caos no viene de fuera, sino del torbellino interno que nace de la prisa, de la exigencia desmedida, del deseo de llegar antes de haber caminado. La verdad es mucho más sencilla. No tienes que hacerlo todo hoy. Solo debes atender lo que está frente a ti con calma, con intención, con alma. Epicteto enseñaba que no debemos preocuparnos por lo que no depende de nosotros, sino hacer lo que está en nuestro poder con excelencia. No hablaba de éxito, hablaba de enfoque, porque la fuerza no está en multiplicar acciones, sino en volcarte por completo en una sola, como si en ella se jugara tu destino. Piensa en las veces que te sentiste ahogado intentando solucionar 1000 cosas al mismo tiempo. La mente se acelera, el cuerpo se tensa, el corazón se encoge, y lo que más necesitas, claridad, se disuelve entre el ruido. Pero el secreto está ahí, en detenerte, mirar lo esencial y volver al paso pequeño. La vida no se conquista a saltos, se construye a fragmentos. Cada acción consciente es una piedra que sostiene el camino. No necesitas ver todo el mapa, solo el tramo que te toca recorrer hoy. Así es como el caos se transforma en dirección. La confusión nace de la impaciencia, pero la serenidad brota de la presencia. Cuando dejas de querer resolverlo todo, comienzas realmente a resolver algo. Los sabios antiguos sabían que una mente centrada es una fortaleza, porque actúa sin dispersarse, porque no se deja arrastrar por lo que no puede controlar. Esa es la verdadera fuerza, la de estar completo en un solo acto, como el arquero que olvida el resultado y se funde con el tiro. La próxima vez que el miedo te paralice, respira y repite: solo necesito dar el siguiente paso. Luego hazlo, aunque sea pequeño, aunque tiemble. Porque los destinos más grandes se levantan así, paso a paso, instante a instante, hasta que un día descubres que la constancia fue siempre tu mayor poder. Escribe en los comentarios: me enfoco en lo que puedo hacer ahora. Porque quien aprende a actuar con presencia, conquista el tiempo y transforma su vida, no con prisa, sino con propósito. Lección 2. Vive un día sin quejas. Solo uno. Parece fácil, pero es uno de los retos más poderosos que puedes asumir. Porque la queja no cambia nada afuera. Lo cambia todo adentro, y casi siempre para peor. Cada vez que te quejas, aunque sea solo en tu mente, le enseñas a tu cerebro a ver peligro donde no lo hay. Lo programas para el miedo, para la frustración, para el desánimo. Así, poco a poco,
Tu mente se acostumbra a vivir en una tormenta incluso cuando hay sol. Cada palabra cargada de disgusto abre una grieta interna, un desgaste que no se ve, pero que termina minando la fortaleza interior. La ciencia lo llama plasticidad negativa, el cerebro adaptándose al hábito del descontento. Pero ya lo había intuido Cleantes, discípulo de Zenón, cuando decía que cada pensamiento es una semilla y que cultivar pensamientos amargos solo puede dar frutos amargos. Lo que repites mentalmente, lo refuerzas emocionalmente. Por eso la queja no es solo ruido, es una vibración que se queda flotando dentro de ti, como polvo invisible que opaca la mirada. Te aleja de la gratitud, te roba energía y te convence de que la vida te debe algo. Pero no es la vida la que cambia, eres tú el que deja de verla con claridad. Y con el tiempo, el mundo comienza a parecer tan gris como los pensamientos que lo colorean. Haz la prueba. Lleva contigo un objeto, una piedra, un anillo, una cinta, y cada vez que te descubras quejándote, cámbialo de lugar. Al principio te parecerá insignificante, pero muy pronto notarás cuán adicta está la mente a encontrar defectos, a dramatizar, a resistirse. Y también notarás la libertad que llega cuando interrumpes ese ciclo. Es como limpiar una ventana. De pronto, la luz vuelve a entrar. El sabio Hierocles decía que la palabra es el puente entre el alma y el mundo, y que toda palabra puede construir o derribar. Cuando eliges agradecer en lugar de quejarte, cambias de frecuencia. La queja es ruido, la gratitud, armonía. Y cuando entras en armonía, la vida empieza a responderte con la misma nota. Intenta un solo día sin quejarte, solo observar, aceptar y actuar con serenidad. Cambia el ¿por qué me pasa esto? Por ¿qué puedo aprender de esto? Sustituye el juicio por curiosidad, la queja por silencio. Vas a notar algo extraordinario. Cuando dejas de alimentar el ruido, el alma vuelve a hablar, y su voz es paz. Lección 3. Domina el arte de perdonar. Ninguna herida fue insignificante. Cada golpe que recibiste dejó su marca, y no tienes por qué fingir que no dolió. El dolor no desaparece por negarlo, sana cuando lo miras con valentía. Pero seguir reviviéndolo es como sostener una brasa ardiente, esperando que queme al otro, mientras solo te consume a ti. Lo más cruel es que llega un momento en que el dolor ya no proviene de lo que ocurrió, sino del hábito de recordarlo. El perdón no es olvidar, es soltar. No es decir no pasó nada, sino elegir: esto no va a gobernar mi vida. Es dejar de ser prisionero del pasado, no porque el otro merezca paz, sino porque tú mereces descanso. A veces nos quedamos atrapados esperando una disculpa que no llega, una reparación que no depende de nosotros, y mientras esperamos justicia, la vida se nos escurre entre los dedos. El corazón se cansa, el alma envejece y el presente se apaga bajo el peso de lo que ya fue. Musonio Rufo enseñaba que el verdadero poder está en la reacción, no en el agravio. No controlas las acciones ajenas, pero sí cómo eliges responder a ellas. Eso es dominio propio, la más alta forma de libertad, porque mientras no perdonas, caminas encadenado a lo que ya terminó. Es como llevar una sombra a cuestas que el otro ni siquiera recuerda, pero que tú sigues alimentando. Esa cadena no existe afuera, está en la mente, atada a una emoción que insiste en repetirse. Perdonar es decirte a ti mismo: no le doy más poder a lo que me hirió. Es abrir las manos y dejar caer el peso, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces respirar otra vez. Porque la paz no llega cuando escuchas lo siento, sino cuando decides avanzar. En ese instante dejas de pedir justicia y empiezas a desear libertad. Piensa cuántas veces te quedaste mirando hacia atrás, esperando que el pasado se corrigiera. Cuántas oportunidades hermosas dejaste pasar por aferrarte al dolor. El rencor es un velo que distorsiona todo lo que miras. Tiñe el presente con los colores del ayer, y hasta que no lo sueltas, la vida no puede pintarse de nuevo. El sabio Hierocles decía: ser diferente de quien te hirió es la forma más noble de venganza, y en eso consiste el perdón, en elevarte por encima de la herida, en transformar el daño en comprensión
y la pérdida en fortaleza. No borra la historia, pero reescribe su sentido. Hoy cierra los ojos y observa qué peso sigues cargando. Respira hondo y recuerda, la llave siempre estuvo en tus manos. Suelta, libérate, porque el perdón no cambia el pasado, pero sí transforma el presente. Y cuando la carga cae, lo que queda es espacio, para volver a empezar más ligero, más sabio y en paz contigo mismo. Lección 4. Toma el control de tu vida. No estás flotando a merced del azar. Cada suceso que toca tu vida es una oportunidad disfrazada, un llamado silencioso a elegir cómo vas a responder. Ahí reside tu verdadero poder. Pero la mente, impaciente, suele preferir culpar antes que comprender. Culpamos al destino, a los demás o a nosotros mismos, como si encontrar un responsable pudiera aliviar el vacío que deja no actuar. Sin darnos cuenta, quedamos atrapados en el círculo de las justificaciones, repitiendo la misma historia para calmar el ego, mientras postergamos el cambio que podría liberarnos. Buscar culpables es cómodo, pero moverse exige coraje. La acción es el lenguaje de la transformación. Séneca decía que el hombre sabio no busca excusas, busca dirección, porque culpar es parálisis, actuar es renacimiento. La culpa te inmoviliza, la responsabilidad te devuelve el mando. No se trata de cargar más peso, sino de recuperar el control del timón, incluso cuando el mar parece indomable. Por más duras que sean las circunstancias, siempre hay algo que depende de ti. Tu actitud, tu mirada, tu manera de reaccionar. La responsabilidad no es castigo, es libertad. Es decir, no puedo controlar el mundo, pero sí puedo controlar mi respuesta. Muchos pasan años esperando que la vida cambie sola, el trabajo, la relación, la suerte, pero la vida cambia cuando tú cambias, cuando entiendes que no eres víctima del viento, sino el marinero que ajusta las velas. Cleantes, uno de los antiguos estoicos, decía que el alma fuerte se revela no cuando el camino es fácil, sino cuando decide avanzar incluso sin claridad. Esa es la esencia de la responsabilidad. Actuar en medio del desconcierto, no desde la culpa, sino desde la conciencia. Tomar responsabilidad es como encender una lámpara en un cuarto desordenado. Al principio incomoda ver el caos, pero sin luz no hay orden posible. La luz, en este caso, es la conciencia, y cuanto más la enciendes, más comprendes que el problema nunca fue el desorden, sino la oscuridad en la que elegías permanecer. Deja de buscar culpables. El pasado ya no necesita más juicios, sino dirección. Lo que hiciste te enseña, pero no debe condenarte. La vida no empieza cuando las cosas mejoran, sino cuando eliges actuar a pesar de la confusión. Asume el control de tus pensamientos, de tus palabras, de tus decisiones. No por deber, sino por amor propio, porque amar tu vida es dejar de entregarla al azar. Nadie va a decidir por ti la claridad. Nadie puede sanar lo que no asumes. Escribe aquí en los comentarios: hoy elijo actuar en lugar de culpar, porque cuando cambias la culpa por acción, el peso se convierte en impulso, el caos en propósito, y la vida, al fin, empieza a moverse contigo, no en tu contra. Lección 5. Cierra ciclos pendientes. En tu vida no permitas que queden heridas sin cerrar, promesas sin cumplir, ni rincones del alma cubiertos de polvo. La serenidad comienza cuando el mundo exterior refleja el equilibrio interior, y lo interno finalmente descansa en calma. Los sabios estoicos enseñaban que la plenitud nace del presente vivido con totalidad. Séneca aconsejaba: haz cada cosa como si fuera lo último que pudieras hacer en la vida. Esa es la raíz del orden. Estar plenamente en lo que haces, sin fugas, sin mitades. El verdadero orden no es rigidez, es respeto. Es la reverencia silenciosa de quien ha comprendido que todo lo abandonado, tarde o temprano, exige atención. No es buscar perfección, sino cultivar presencia. La vida empieza a fluir cuando decides no arrastrar pendientes, cuando te niegas a esconder lo que duele o a dejar sin nombre lo que pide cierre. Cada tema inconcluso, una disculpa callada, un proyecto olvidado, una palabra no dicha, es un hilo que te ata a un tiempo que ya no existe.
Mira tu entorno. Cada rincón desordenado, cada tarea pospuesta, es un reflejo de algo dentro de ti que pide resolución. Un escritorio caótico, un mensaje sin responder, una promesa a ti mismo que aún no cumples. Todo lo inacabado consume energía, pero cuando ordenas, limpias o completas algo, recuperas poder. La claridad externa sana la mente, porque el orden no es estética, es energía que vuelve a circular, es espiritualidad aplicada, es la decisión de decirte a ti mismo, mi vida me importa. Empieza con lo pequeño, cierra los ciclos que te pesan, repara lo que rompiste, di lo que guardaste, perdona lo que no puedes cambiar. Cambia el abandono por presencia, el cansancio por conciencia, la prisa por propósito. Cada acto coherente es una forma de oración. Es la forma más simple y más profunda de afirmar tu compromiso con la vida. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, sostenía que la naturaleza no deja cabos sueltos, todo cumple su curso. Así también debe hacerlo tu espíritu, sin omisiones, sin evasiones. Porque el alma que deja asuntos abiertos se dispersa, pero la que termina lo que empieza se fortalece. El orden exterior refleja el dominio interior, y cuando tus pensamientos están en calma, tu vida adquiere dirección. Así que hoy, antes de pedir más al universo, revisa si has completado lo que ya tienes. ¿Qué parte de ti quedó esperando ser atendida? ¿Qué conversación guardaste por miedo? ¿Qué proyecto abandonaste por cansancio? Empieza ahí. Un pequeño cierre es el comienzo de una gran liberación. Escribe aquí en los comentarios. Hoy decido cerrar lo que abrí, limpiar lo que ensucié, completar lo que pospuse. Porque cuando nada queda a medias, el alma se aligera y la vida se abre paso. La fortuna no favorece al azar, sino al que está listo. Y estar listo significa eso. Vivir completo, presente, con todo en su lugar, dentro y fuera. Lección 6. Confía en tu propio valor. La duda es un ladrón silencioso. No entra gritando, se disfraza de sensatez, de modestia, de quizás aún no es mi momento. Pero en realidad es miedo. Miedo de reconocer tu propia fuerza. Miedo de aceptar que ya no puedes esconderte detrás de la inseguridad. Admirar a los demás es sencillo. Creer en ti, eso es el verdadero desafío. Cuando tu intuición te susurra un camino, la mente, temerosa, intenta silenciarla. Empiezas a buscar permiso donde solo se necesita decisión, y sin darte cuenta, te vas alejando de tu centro. Escuchas consejos que no resuenan contigo, te ajustas a expectativas ajenas y poco a poco diluyes tu autenticidad para encajar. Pero el precio de eso es alto. Cada duda roba una pieza de tu confianza hasta que terminas pidiendo permiso para existir. La llama que un día te movía se reduce a una chispa. Y la verdad, aunque incómoda, es clara. Quien no cree en sí mismo, termina sirviendo a los sueños de los demás. Vive prisionero del juicio ajeno, viendo su reflejo con los ojos de quien nunca se atrevió a cambiar. Los estoicos lo sabían. Séneca enseñaba que nadie puede tener paz interior si depende de la opinión externa. La fortaleza nace del diálogo interno, no del aplauso. Cuando aprendes a escucharte sin miedo, empiezas a caminar con dignidad, incluso en silencio. Porque el valor no se demuestra, se encarna. Es la decisión de ser tú, aunque nadie lo entienda todavía. Creer en ti mismo no es arrogancia, es madurez espiritual. Es mirarte al espejo y dejar de contar lo que te falta para empezar a reconocer lo que te sostiene. Tu coraje, tu historia, tu persistencia. Es liberarte del molde que te impusieron y convertirte en el eco de tu verdad más pura. Ningún sabio esperó que el mundo lo aplaudiera antes de actuar. Actuó, y luego el mundo entendió. Musonio Rufo, maestro de Epicteto, decía que la grandeza del ser humano no está en ser admirado, sino en ser coherente con lo que cree. Y esa coherencia es lo que activa la magia. Cuando confías en tu camino, la vida te responde. Las oportunidades no llegan por azar, llegan cuando tu vibración está alineada con tu certeza. El universo no premia la duda, premia la fe. En el instante en que confías,
algo cambia dentro de ti. La energía regresa, la creatividad despierta, el rumbo se ilumina. Todo comienza a moverse a tu favor, no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la forma de mirarlo. Así que deja de buscar afuera la confirmación que solo puedes darte tú. El valor no se mendiga, se asume. Cree en ti con la misma intensidad con la que un fuego cree en su propia llama. Hazlo hasta que el mundo no tenga otra opción que reconocerte. Escribe aquí en los comentarios: yo creo en mí, incluso cuando nadie lo hace. Porque esa convicción es la semilla de lo imposible. Es el punto exacto donde el miedo se disuelve, la duda se arrodilla y la vida, finalmente, empieza a reflejar tu verdadera fuerza. Lección 7. Mantén tu mente en calma. Cuando decides poner tu vida en orden, no significa que el caos desaparezca. Surge, se agita y parece multiplicarse. Es como barrer el polvo de una habitación. Primero se levanta, nubla el aire y por un instante todo parece desordenarse más. Pero ese es solo el proceso de limpieza. El desorden se anuncia antes de marcharse. En esos momentos de agitación, tu equilibrio mental se vuelve la herramienta más poderosa. Sin él, vuelves al caos original. Con él, atraviesas cualquier tormenta con firmeza. Los estoicos llamaban a esta fortaleza interior apatheia, un estado de serenidad donde la mente permanece clara incluso en medio del tumulto. Pero el equilibrio no surge de la noche a la mañana. Se construye con disciplina diaria, con pausas conscientes, con la decisión de mantener la lucidez cuando todo a tu alrededor se desordena. Es un entrenamiento de fortaleza emocional, contener impulsos, respirar antes de reaccionar y recordar que la claridad siempre llega después del silencio. No es frialdad, es presencia. Es la capacidad de mirar los hechos tal como son, sin dramatizar, sin huir, sin inflar el tamaño del problema. Es actuar desde la realidad, no desde el miedo. El equilibrio mental es el puente entre la reacción y la sabiduría, entre repetir viejos patrones y crear nuevas soluciones. No elimina el caos, pero te enseña a moverte sobre él con firmeza. No significa no sentir, sino no ahogarte en lo que sientes. Es observar el desafío y pensar: esto es difícil, pero puedo enfrentarlo. Es aceptar lo incontrolable, pero dominar la forma de afrontarlo. Piensa en un lago. Cuando las aguas están agitadas, todo se refleja distorsionado. Cuando se calman, cada detalle aparece con claridad. La mente funciona igual. Cuanto más turbulenta, más confusa la percepción. Cuando aprendes a tranquilizarla, la vida se muestra tal como es, sin exageraciones ni distorsiones. El equilibrio es un escudo invisible, protegiéndote de la prisa, de la desesperación y de tus propias emociones fuera de control. Mantiene tu integridad cuando todo intenta fragmentarte. Séneca enseñaba que la serenidad del alma es más valiosa que cualquier riqueza, porque sin ella nada puede sostenerse. El equilibrio no es la ausencia de tormenta, sino la calma en medio de ella. Cuando alcanzas ese estado, el mundo deja de dominarte. Dejas de reaccionar y comienzas a responder. Dejas de huir y aprendes a enfrentar. Y de manera casi mágica, el caos pierde poder, porque solo prospera en mentes desequilibradas. Cada vez que sientas que todo se sale de control, detente, respira y recuerda: las turbulencias son temporales. Después del movimiento, el aire se limpia y el orden vuelve. Escribe en los comentarios: elijo mantener mi mente en equilibrio, porque cuando domino mi centro, nada afuera puede sacarme de él. Descubrirás que el equilibrio no es un destino, sino un camino, una fuerza silenciosa que sostiene tu crecimiento, incluso cuando el mundo intenta arrastrarte hacia el caos. Lección 8. Elige conscientemente quién quieres ser. Llega un momento en que no basta con explicarte, es hora de definirse. La vida no se detiene por quien duda, no esperará a que te armes de valor. O eliges quién quieres ser, o seguirás siendo el resultado de las decisiones ajenas. Mientras vacilas, la vida sigue, las circunstancias moldean tu camino y las opiniones de otros dictan tu ritmo. Sin darte cuenta,
terminas viviendo una vida que nunca decidiste de verdad. Pero el poder de reescribir tu historia siempre ha estado en ti. Séneca enseñaba: primero establece quién quieres ser y luego actúa en consecuencia. No es solo un consejo, es un llamado a la acción, un despertar interior. Es el momento en que comprendes que no eres lo que el mundo hizo de ti, sino lo que eliges hacer con eso. No eres un borrador del pasado ni la suma de errores o críticas ajenas. Eres un proyecto en construcción, moldeado por tu propia conciencia. Eres lo que decides llegar a ser desde hoy. Puedes seguir dudando, buscando aprobación, intentando encajar, o puedes trazar una línea firme y declarar: ahora soy yo quien define el tono de mi voz, el peso de mis palabras y la dirección de mis pasos. La decisión de ser alguien mejor es el primer acto de libertad real. Decide quién quieres ser y la vida se reorganizará a tu alrededor. Cuando la mente encuentra dirección, el universo percibe coherencia y comienza a conspirar a tu favor. Las puertas que antes estaban cerradas se abren. Las personas adecuadas aparecen y lo que parecía imposible empieza a moverse. No es magia, es integridad interior. Elige la fuerza sobre el miedo, la disciplina sobre la desmotivación, la serenidad sobre el caos. Y sobre todo, elige ser fiel a ti mismo, aunque nadie comprenda tu camino. Escoge ser la persona de la que tu yo futuro se sentiría orgulloso. Los estoicos llamaban a esto virtud consistente, vivir de acuerdo con tus principios aunque nadie observe. Esa es la base de la verdadera confianza, saber que, independientemente de la situación, sigues siendo tú. Deja de adaptarte a todo lo que aparece. Abandona la necesidad de aprobación externa y ten el valor de decir no a lo que te disminuye. Nadie te debe nada, pero tú te lo debes todo a ti mismo. Tu valentía, tu respeto, tu palabra y tu fidelidad a lo que crees. Gobernarse a uno mismo es la mayor victoria, y eso es lo que haces cuando eliges quién quieres ser. Dejas de ser consecuencia y te conviertes en causa. Dejas de ser reflejo y te conviertes en origen. Dejas de reaccionar y pasas a crear. Hoy mira hacia adentro y declara: hoy decido quién soy y actúo como quien ya lo es. Porque en ese instante, la duda se silencia, el pasado pierde poder, el miedo se desvanece y el futuro finalmente empieza a alinearse con tu decisión. Cuando tomas el control de tu ser, nada ni nadie puede desviarte. La fuerza de esa elección transforma todo lo que toca y marca el comienzo de una vida vivida en coherencia, libertad y propósito.